¿Cómo les parece a ustedes la iniciativa? Ya que nació producto de un conversatorio que tuvimos acá con Licia, ya que estamos en la Semana del Campesino, pero no queremos que sea una semana simplemente de recorder, sino de entrar a la vivencia misma del campesino, porque la mayoría de todos nosotros somos de origen campesino. Hemos vivido toda la vida en el campo y nuestros padres se dedicaron prácticamente toda la vida a la agricultura llamada subsistencia, más llamada subsistencia. Y eso ha logrado que nosotros hoy en día seamos profesionales y estemos ejerciendo diferentes roles en la sociedad, al punto de que hoy nos convertimos en críticos de los mismos roles y de las mismas experiencias que hemos vivido y de las cuales hemos surgido. ¿Por qué surgimos? Porque algunos compañeros no han surgido, campesinos también, se quedaron rezagados. Hoy en día lo sentimos mucho, lo lamentamos, han pasado muchos años, pero la vida continúa y hay que seguir con los nuevos jóvenes, con la nueva juventud campesina, para que superen todos los errores que nosotros cometimos, porque hemos cometido muchísimos. Así que no sé la directora cómo está, ¿qué le parece la introducción? Excelente, muchas gracias por permitirnos esta oportunidad, este espacio, este espacio para estudiar, ¿verdad? Este es como un espacio para analizar, reflexionar. Siempre que uno está haciendo algo, uno tiene que hacer un alto, ¿verdad? Porque si no, se puede estrellar. Igual cuando uno va en la vía, uno tiene que descansar. Pues si el camino es muy largo, uno para echar combustible, muchos paran para echar un sueñito, para alimentarse, para revisar las llantas, el combustible, la condición del vehículo y uno mismo también lavarse la cara. Así mismo es nuestra vida. En nuestra vida, donde estemos, en el sitial que estemos, hay que hacer algo para ver si vamos por el camino correcto, y si no vamos por el camino correcto, buscar ayuda para que nos alimente y nos diga cómo podemos hacer las cosas. Como lo dice el profesor Víctor Jordán, estamos en la Semana del Campesino y hay que hacer memoria a nuestra identidad. Entonces, yo empezaría por ver las conceptualizaciones, ¿verdad? Cómo se nos ha enseñado qué es progreso. Por ejemplo, progreso para algunos es tener una casa bonita, grande, un vehículo de una marca fina, tener una cuenta de ahorro, tener unos hijos súper estudiados, las mujeres pues estar bien maquilladas, con los últimos looks, buenas marcas de perfume. Eso es lo que se nos ha vendido, ¿verdad? Eso es lo que nos ha vendido. Y muchos hacen el esfuerzo por lograr eso. Y entonces en ese camino van dejando la identidad. ¿Por qué? Porque eso no es lo que está en los estándares, ¿verdad? No está en la moda. O sea, que usted como mujer, ni imaginar que va para el campo ahorita que sale, ¿verdad? Porque se le va a ensuciar las uñas y se le moja el cabello y los pies se le rajan y se va el manicure, el pedicure y el tinte, todo se va, y entonces todos esos son los elementos que hacen que usted quizás vaya perdiendo el norte de su identidad. Pero para otro, esa conceptualización es una casa modesta, producir lo que se consume. Producir lo que se consume, ¿verdad? Los culantros, la yuca, los ñames, la leche, la carne. Entonces, ¿qué pasa? Vamos perdiendo esa identidad y tendríamos que preguntarnos qué nos hace propio de un campesino o de una campesina. Entonces, este es el conversatorio o la tertulia que queríamos que se hiciera para poder llegar y para poder entender si vamos en el camino correcto. Y el Ministerio de Cultura tiene ese afán, ¿verdad?
tiene esa interrogante. Nosotros tenemos que apostar a que cada grupo conserve su identidad, porque si no vamos a desaparecer. Entonces, ¿qué vamos a hacer dentro de un par de años? Y si los padres estamos así, ¿cómo estarán los niños? ¿Cómo estarán los adolescentes? Y luego esos adolescentes adultos, ¿con qué identidad van a quedar? Yo pienso que la tecnología no está haciendo el 100% no está haciendo ningún daño si es utilizado de buena manera. Yo pienso que se parte desde la premisa de los conceptos, que usted estaba hablando hace un rato. Primero son los conceptos, son los conceptos que vienen siendo por decirlo así, la patriarcalidad, o sea, de todo lo que hemos, de todo lo que tenemos como panameños, de todo lo que tenemos como ciudadanos de este país, todas esas culturas que han sido transmitidas de generación en generación. Pero si tomamos un alto y meditamos cuáles son esos aspectos que tenemos que sobresalir y cuáles son esos aspectos que tenemos que sobrellevar para darle nuevas cabidas y nuevas soluciones al conflicto de lo que es la modernidad. Porque la modernidad ha cambiado, ha hecho que todo este tipo de cosas lleven otra manera. Por ejemplo, eso se ve afectado en el vestuario folclórico de nuestro país. Antes se trabajaba el hilo de los encajes franceses, los hilos de Orlán. Ahora se están utilizando otro tipo de tela, otro tipo de encaje que vienen más de China. Aparte de eso, se ve hasta en el sombrero, o sea, se ha visto la comercialización del sombrero en almacenes, los tembleques que han sido modificados, se ha perdido el asunto de la escama de pescado para ponerlo, estos Swarovski y estas cosas que han hecho que de verdad esto de la preservación de la cultura vaya perdiendo auge. Tenemos que ser aliados de la tecnología. Si la tecnología está al servicio de nosotros para promover ese tipo de cosas. Y si eso es cierto, nosotros podemos ir a los pueblos más remotos y buscar, por decirlo así, incidencias, casos, personas que puedan transmitir eso de generación en generación, que puedan transmitir todo ese conocimiento y que sea documentado, grabado, guardado, para que ese conocimiento no se pierda en la parte visual y se puede dejar también para los escritores, para las personas que hacen, para los muchachos de las universidades que hacen tesis, diseñadores, investigadores, la parte escrita. Y se guardan dos cosas, la transmisión del conocimiento a través de la virtualidad y la transmisión del conocimiento a través de lo que es impresión y archivo. Sí, esa es una buena propuesta, anotémosla, para que el Ministerio de Cultura pueda fortalecer esa actividad. Otra cosa que hay que fortalecer son los concursos en las escuelas. Los concursos para la primaria y para la secundaria, premedia y media. ¿Qué pasa? Que ahora tú le dices a un niño, papá, ¿usted es campesino? No, esa es una ofensa. Esa es como si le mencionara la mamá, ¿verdad? Entonces, esa es una cosa, solamente en esa frase hay que incidir en las escuelas con los niños y con los adolescentes. Imagínense que ya hay niños, bueno, siempre, que dicen que ellos no son pobres. No. Porque el campesino está ligado a la pobreza, ¿verdad? Y orgullosamente nuestros padres nunca hablaron de riqueza. Si vamos y nos remontamos a nuestros papás con nuestros mamás, ese concepto no lo manejaban. Hay un dicho, discúlpeme que le corta, hay un dicho que profundiza eso que usted está diciendo y es el siguiente, que cuando uno ama tiene que amar desde la riqueza y no de la pobreza. Porque al amar de la pobreza estás cortando de que todo lo que quieres lograr no lo puedes hacer por tener el dichoso concepto ese de pobreza en tu mente. Y además ellos no son pobres. Ellos viven en un ambiente natural, tienen más riquezas que nosotros mismos. Sí. Ajá. Entendiéndose que somos campesinos, ¿okay? Entonces, que ellos están allá mismo y están conviviendo con la tierra, ¿verdad? Porque ser campesino viene de que tú vives de la tierra, que tú estás trabajando
estás explotando la tierra, haciendo un buen uso de la tierra, perdón, no explotándola, haciendo un buen uso de la tierra. ¿Qué pasa? Pienso que esa es otra cosa que el Ministerio de Cultura puede trabajar mucho, el tema de amar nuestra identidad. ¿Qué cosas podemos fortalecer y qué cosas nos está haciendo daño? Mire, el tema de riqueza y pobreza también es un tema de conceptualización, ¿verdad? Porque, por ejemplo, un árbol que tenga una persona en su vivienda, esa es una riqueza. ¿Por qué? Porque ese árbol te genera oxígeno. Muchas veces una persona enferma, ¿verdad?, con problemas respiratorios, tiene que ir al hospital y le ponen un tanque de oxígeno, ¿verdad? Cuando esa persona, digamos que está enferma y necesita llevarse un tanque de oxígeno, muchas veces no tiene el dinero, ¿verdad?, porque es muy oneroso. Pero nosotros tenemos ese oxígeno en nuestras comunidades. Correcto. Entonces, también está ligado la riqueza con la tierra. La tierra no tiene precio. Pero ese La fuente de agua. ese concepto de tierra y de riqueza también entra con la riqueza popular y la riqueza del pueblo, y eso lo manejan ustedes, que son una parte del turismo. Ahí entra lo que es las comidas populares, las tradiciones de los pueblos, por ejemplo, la profesión de una cutarra, por ejemplo, la molienda, son experiencias. Ordeñar una vaca, hacer una tortilla. Lo que hace la gente en el campo. ¿Tú sabes dónde yo vi eso, María Elisa? Eso yo lo vi en la finca Ledén, Eso allá en en PC. Ellos hacen esa experiencia para que el cliente y el turista cuando vaya sepa hacer una tortilla, ordeñar una vaca, hacer, creo que ellos hacen crema y toda la cosa, y ponen a la gente a hacer las labores de alimentar a los animales, a moler el maíz. Mira, ahorita quizás no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, pero solamente para que compartamos la riqueza que tenemos. Viene el Tour Firmeza el fin de semana, que es una actividad del Ministerio de Seguridad en el mall. Entonces, ¿saben cuánta gente de estos organismos del Ministerio de Seguridad me han venido a pedir acá? Ay, dice, nos gustaría que nos lleve o nos preste algunos elementos que podíamos recrear un hogar campesino. Entonces, miren, o sea, es hoy en día. Es difícil conseguir hoy en nuestras comunidades un hogar con una cocina o una casa campesina. eso más que todo es preguntarle, vamos a basarnos en los estudiantes, en los niños, nosotros como educadores, herencia, una palabra clave también, ¿cuál es tu herencia cultural de tu pasado? Eso, no que eres eso. pobre, de que eres campesino, no. ¿Qué te heredó Anótese el término de herencia. ¿Qué te heredó su herencia tu abuelo? Mi abuelo hacía molienda. Me enseñó a moler Legado, caña. legado familiar. ¿Qué conocimiento? Mi abuelo me enseñó a sembrar maíz, me enseñó a cortar, mi abuela me enseñó a cortar arroz. Eso es una herencia. Y se le va preguntando así al niño, porque tú eres pobre, porque eres campesino. No, hay que cambiar esa metodología con ellos, cambiarlo en ese sentido. ¿Qué herencia te dejó tu abuela? ¿Qué herencia te dejó tu abuelo? Tu bisabuelo. ¿Qué hacía tu bisabuelo cuando él estaba vivo? Y allí uno va creando los conceptos. va a tocar corazones. Ajá, iba a tocar corazones porque realmente me enseñó, o mi mamá me dijo que ella, mi abuela le enseñó a hacer tortilla, changa o pollo, y empiezan así en la comida como María Luisa, como te digo que ella además del turismo, entonces ella va en el concepto de que vamos a mostrar lo que se está haciendo. Ese es un trabajo interesante, compañero Jairo, profesor Víctor, Nailet, María Luisa, a los amigos que nos están viendo. Un trabajo que tiene toda una línea transversal, porque cuando el niño, usted, como dice maestra, usted le pregunta al niño, ¿qué herencia le dejó su abuelo? No es de plata,
No es que Para cuántos pensar que millones, fue. miles le dejó, No. sino que herencia de saberes, de conocimientos, de prácticas. Y eso tiene que ver mucho con el respeto y el amor. Claro. Y tiene que ver con la identidad. Yo- Mire yo- todos los elementos que van Yo involucrados. pienso que sería legado familiar. O el legado familiar. Legado familiar. No, pero está bien, Jairo, que se diga herencia para que la gente deje de pensar en cuál es la herencia que mi papá me dejó en términos de dinero, sino herencia que no solamente puede ser el dinero, también puede ser, o más importante aún, los saberes, todo el conocimiento que me dejó mi abuelo. Y eso involucra que el niño va a tener que acudir donde el abuelo. Hoy día los abuelos están siendo desplazados, nadie los escucha porque llega y están con el celular. Entonces esa historieta, esa sabiduría que tiene el abuelo, que tiene la mamá, es importante que también sea pasada de generación en generación y tiene que ver con ser campesino, con el ser campesino. Porque hoy día muchas jóvenes o personas ya todavía adultas no saben tender unas tortillas, cocinar una yuca, hacer unos frijoles, ¿verdad? La hija se casa y está, oye mamá, voy a hacer unos frijoles, mándame un video de cómo se hace. Busque en YouTube, busque en YouTube. Para eso tiene la tecnología. Bueno, por lo menos lo que hacen las polleras es que ellos sí tienen esa herencia que la pasan de Sí. madre a hija y así Pero- sucesivamente Sí. para que no Qué pierdan bueno, con Pero mira que el grupo Historia de Veragua se ha caracterizado por una cosa de la virtualidad, que nosotros hicimos videos, tertulias, no sé qué, y todo lo compartimos tanto en el Facebook como en el YouTube. Y allá está, usted va a YouTube y ahí está toda la información, que la gente no quiera ver esos otros 500 pesos porque son lo que Está nosotros- protegida, está y guardada. está protegida y está guardada. Y lo que hemos hablado, a la gente no le gusta leer. Hay muchas personas que no les gusta leer. No les gusta leer, bueno, vayan a ver. Ahí está la información. Vean y escuchen. Hay que hacer una propuesta a la profesora María Pimentel, la directora, para que por lo menos un mes al año todos los maestros de Veragua, empecemos con Veragua, hagamos un plan piloto con Veragua en las escuelas primarias. Por ejemplo, hagamos un trabajo con los niños en el caso de cómo, lo que decía la profesora Neide, cómo vemos la herencia y que los niños hagan concurso de dibujo y digan cuál es la herencia que mi papá o mi abuelito o mi bisabuelo me fue dejando. O así como el concurso de mi pollito, que los niños hagan una historia de su familia, la historia de su pueblo, o la historia de lo que aprendió con sus abuelitos. Y que diga yo soy campesino. Eso. Yo pienso que eso se hace, me parece que se hace, pero me parece que se hace. No, una vez lo escuché, pero no sé si se lo hace como parte de un sistema, de un programa, o lo hacen nada más que para llenar un vacío en el planeamiento diario de la semana. Y si lo llevamos a gestión nosotros, junto con ellos, porque Bueno, eso es bonito. Un proyecto. Muchas cosas se pueden hacer, ¿no? Depende de la voluntad y la capacidad de cada uno de los miembros. Pero hay un aspecto que yo quiero retomar, lo que ustedes hablaban sobre la herencia campesina. Mire, El grupo de violín del profesor José Augusto Sí, Proce se llama Herencia Ah, Campesina. sí. mira, en herencia, como tú decías, Cintia, la herencia que nosotros tenemos para la juventud hoy, que vive un ciclo modernista, lejos de esa realidad que vivieron, yo pienso que ahí hay algo que no está funcionando. Y quizás no sé, por eso es que y si no funciona es porque está apagado. ¿Y qué es lo que no funciona? El sentimiento y el sentir de la gente, del amor a la tierra y el amor a la naturaleza. ¿Entiendes? El amor al campo no se está dando, sino que la gente ve el campo, ve la tierra como una prenda de negocio o como una base para catapulta para salir. Mira, ¿qué significa, por ejemplo, pilar? ¿Qué significa aprender a pilar? Porque cuando yo nací o cuando yo crecí, cuando me desarrollé, entendía de que el pilar era una faena que hacías tú como hijo
con tu papá, por tu mamá o por tu abuelo. Depende con quién vivía. Y ese pilar es un elemento que no solamente es una costumbre, que no hay que verlo, es lo que yo llamo, que no hay que verlo nada más que como una costumbre y una tradición. Así que en Río Jesús se pilaba. ¿Y quiénes pilaban? Fulano. Y todos pilaban, y todo el mundo tenía su pilón. ¿Por qué? El bollo colado. Y esa es la parte que yo pienso que ahí estamos fallando. ¿Por qué? Porque si no se valora económicamente y socialmente y políticamente ese pilado, el pilón, entonces no va a pasar simplemente como una actividad recreativa. ¿Usted está diciendo como crear una figura jurídica o algo así? O... No, por ejemplo, yo le digo, ¿qué significa pilar? El pilar significa económicamente un nivel de ingreso, una condición de ingreso, primero, para la familia. ¿Cuánto se ahorra? ¿Por qué la gente tenía que pilar? Porque no tenía donde... Ajá, exactamente. Y el sustento diario de la familia. Porque eso significaba parte de un ciclo de la alimentación. Que comenzaba con la tumba de monte, con la quema del monte, con la siembra del monte, con el cuidado. No, en aquel tiempo estamos hablando de una agricultura de subsistencia, ¿no? De toda la mano. Donde después que tú siembras, cuidas, cosechas, cortas con el llamado avión, lo amarras, haces la manotada, la dejas un tiempo para solearla y luego la transporta, dependiendo si hay maleante o no hay maleante, secarlo, en el campo, secarlo, llevarlos verdes para comerlos verdes o llevarlos secos. O llevarlos verdes para ser fututeados. Cuando tú llegas al pilón, mira, ¿en qué momento tú llegas al pilón? ¿En qué etapa? Después en una de las prácticamente semifinal, al borde de la cocinada. Cuando tú llegas a ese nivel, usted tiene que haber pasado todo ese ciclo. La pregunta es, 6 meses. la pregunta es ahí donde yo digo, el énfasis que yo quiero señalar. Si el estudiante, si el hijo o el nieto no es consciente de todo ese proceso que ha vivido en la pilada, entonces nunca lo va a poder apreciar, ni lo va a guardar, ni lo va a proteger. Simplemente lo ve como una diversión. Mi abuelo fueron payasos, en vez de comprar la ropa, un día a mí me libros dijo, en la mamá, tienda. ¿por qué ese rojo está 3.50 en la ropa? Ajá, el futeteado. Porque es un proceso. Ajá, entonces fue donde le expliqué por qué esto, por cada 3.50, como dice el profe, el proceso hasta llegar a la eso lo hacían mis abuelos. para freír el arroz. Porque mira, después que tú cortas el verde ese, tienes que ponerlo a secar solo un momento. Después meterlo en una paila con agua para no sé qué. Después lo sacas de la paila, lo pones a secar de nuevo. Y después entonces a secado y después viene la vaina. Apilarlo. Y tan bueno que está ese arroz. Sí es, pero así como el pilado, veo, todo lo que pasa en el campo tiene una explicación económica y social. Si vas a ver la pollera, vamos a la pollera. Porque todos estos puntos son en contexto sociológico. Sí, de cierta manera, un análisis crítico. Porque, ejemplo, la pollera. ¿Por qué se perdió el sombrero de pita? Por ponerte un nombre, el de pita. Ahora, como tú dices, se está usando con nuevas tecnologías, con nuevos colores, que vienen de China. Se perdió nuestra materia prima y nos quedamos importando productos extranjeros. Es correcto. Y con esa importación dañamos todo el proceso productivo de nuestro campo. Se perdió los artesanos, se perdieron los bejucos para hacer los motetes, se perdieron las pencas para cubrir nuestros ranchos. Ahora se perdieron nuestras tejas, nuestros ladrillos, por usar ahora zinc.
Se perdieron nuestras piedras para usar cemento, bloques de arena, hierro. O sea, que no valoramos en un momento dado, en la historia nuestra ni en la de nuestros antepasados, la importancia que tenían estas materias primas en el contexto del grupo, de la familia y de la comunidad. Y como uno no lo hizo, el otro tampoco, ni tampoco intentaron aprenderlo, ni tampoco se organizaron para mantenerlo, y todo el mundo destruyó y se aprovechó de la materia que había para sacar su propio beneficio. Y ahí está, que tú no puedes hacer un pilón hoy en día. ¿Por qué tú no puedes hacer un pilón? Primero, porque ¿qué vas a hacer con el pilón? Y segundo, porque no tienes un árbol grande que tú puedas sacar. Y lo agarran ahora de adorno. Eso fue un pilón. Pero ese pilón representaba la vida. ¿Sí? Si no, Sí. o por ejemplo las tinajas donde conservaban el agua fría, aparte. Sí. La agua tina, fresca. la tina, todo lo Pero yo que... creo que, profe, disculpe, yo creo que en nuestros hogares podemos ir recuperando algo. Bueno, ya hablábamos de un tema estructural que tiene que ver con la educación, que eso se puede hacer, ¿no? Y acá podemos, con el apoyo del Grupo Historia de Veragua y otras organizaciones de la sociedad civil a nivel y el Ministerio de Cultura, podemos hacer ese trabajo, Jairo, de impulsar el tema educativo. El tema educativo es muy importante. ¿Por qué? Porque es el sistema. Es donde el niño aprende. Y lo que se aprende es difícil que se olvide en la niñez, ¿verdad? Entonces, ese es un trabajo que nunca hay que olvidar del lado de la parte educativa. Lo otro es la recuperación en nuestras familias de algunos elementos que se han ido a la pérdida, ya sea por desconocimiento o ya sea porque no le vemos el uso, como dice el profesor Víctor. ¿Para qué vamos a tener un pilón si no tenemos que pilar? Pero puede ser de belleza, de enseñar a nuestras generaciones, o del vecino que sembró arroz, o de mí que sembré arroz. Y bueno, muchachos, hoy vamos a hacer una junta de pila de arroz, de cómo se pilaba el arroz. Y hoy no vamos a hacer arroz, vamos a pilarlo para después entonces comer, que yo me acuerdo de eso. Y yo decía, ay Dios mío, qué trabajo. No querían ni comer. Es lo que estábamos hablando hace un rato. Ya a esa hora ya uno no tiene hambre, ya uno, pero mentira, no que no tiene hambre, sí tiene hambre. Nunca tuve esa experiencia. El olorcito del brazo es la buena. Yo sí. Ya sigue. La bendiga. Está enseñando. Y yo creo también que quizás tuvo que ver mucho con momentos de dolor. El hecho de ser campesino estaba muy ligado al trabajo duro. Por eso que mucha gente y todos nosotros aspirábamos a salir decíamos nosotros, a la ciudad, estudiar para no tener que vivir eso. Entonces va como ligado al tema del dolor, de mucho esfuerzo, de abandono. Mejor preparo y más fácil. Mira, el campo fue abandonado por quienes estaban llamados a hacer los cambios y buscar las mejores condiciones en el campo. Migración. Los conocimientos, los gobiernos, los estados. En otras culturas, mira, en otras culturas, el papel de la educación y el papel del conocimiento fue fundamental. Nosotros nos quedamos rezagados. Y te hablo de los incas. Los incas fueron capaces de tener sistemas de regadío todo el año, en medio de toda esa montaña de piedra en el Cusco, como por ejemplo. Y además de eso, hacer construcciones que eran más perfectas que las que nosotros hoy en día tienen los ingenieros. Y se los olvidó algo. Pero esos conocimientos, ellos lo dominaban y lo mantuvieron. Pero hoy en día... Se le olvidó algo, profe. Ellos nos dejaron un conocimiento muy importante, el proceso de la mixtamalización. Y eso es la mixta. Hacer lo que es producto del maíz, sacar lo que es hacer el bollo, tamal, las cosas que ellos hacían. Ellos nos dejaron ese proceso a nosotros, ese conocimiento.
Claro, y hay muchos conocimientos en las áreas indígenas y sobre todo en la zona andina, donde dice que viven los más pobres, en Bolivia, donde los conocimientos antiguos y prehispánicos fueron tan importantes para mantener la vida y la cultura de la gente. Entonces fueron parte de la cultura. Pero nosotros acá, en Panamá y sobre todo en Veragua, tenemos una gran deficiencia y es que no sabemos conservar toda esa riqueza que hemos tenido, que hemos logrado. Al contrario, la destruimos y ni siquiera la apreciamos. Y eso es lo que yo digo que tenemos que volver, como Grupo Historia de Veragua, es a recoger y darle ese sentido, porque de nada vale que nosotros estemos repitiendo lo mismo que hace todo el mundo, cuando ya nosotros sabemos que lo que hace todo el mundo es simplemente una fiesta y parranda, y la cultura la ve como un medio de ganar dinero y vender, y no realmente como una riqueza, con ese valor que tanto tiene, porque en la cultura representa lo más puro de la gente, lo más, podríamos decir, lo más humano, lo más espiritual de la gente, porque la gente se tenía que vivir en un ambiente donde todo le era negado para poder curarse, para poder curar sus enfermedades, sus fracturas, para poder parir un hijo, para poder comer, celebrar sus fiestas. Tenía que pasar una gran cantidad de páramos, de dificultades, pero lo hacía consciente de que era su propia naturaleza, de que en el medio rural tenías que ser o ser. Pero ahí donde yo digo que se olvidó el apoyo del Estado o el apoyo de la universidad, el apoyo del conocimiento, porque nosotros debíamos de proveerle a ese campesino mejores condiciones para hacer una cocina, mejores condiciones para que pudiera hacer su rancho, su casa con materiales del área, mejores condiciones para que tuviera su agua potable, que siempre tuviera agua, mejores condiciones para que pudiera transitar por esos caminos, un medio de transporte adecuado. Eso no lo hicimos nosotros, nunca lo hicimos. Mira los santeños, los santeños aplicaron la carreta, a falta de carros, de gasolina y demás, y de tractores, ellos hicieron sus propias vías de comunicación y sacaban su producción. Yo veo, por ejemplo, aquí por el lado del rincón de Santa María, un señor con su caballo tirado y un cochecito, una cuestión donde ellos llevan su carga, llevan su producción, van al monte y regresan. Otros tendrán su caballo, pero han creado sus propios medios. Y eso es lo que nosotros creemos que hay que fortalecer, hay que investigar, hay que buscar aliados para que esto realmente tenga un verdadero soporte, una verdadera herencia para la gente, para la futura generación. ¿Qué les parece volver a las raíces ancestrales? No te septices. Yo creo que le hemos volver dejado, a las raíces. pero yo creo también que hemos dejado todo a la parte institucional y los padres, creo que también tenemos que retomar eso, los padres familia, en el sentido de enseñar eso a nuestros hijos, a nuestras familias, ¿no? Porque en nuestras familias campesinas no solamente se tenía la producción, sino también se tenía el compartir. Era la ayuda solidaria en las comunidades, eso también se ha perdido. Ahora, ¿qué tú haces vulgarmente, de modo dándole al otro? Déjalo que vea qué hace, ¿verdad? Entonces todos esos principios de solidaridad se han olvidado también, de trabajo comunitario. Yo recuerdo que en mi comunidad se trabajaba por la luz, por el agua, por el camino, por muchas cosas. Ya tú no ves la gente en las comunidades trabajando por eso, porque no quieren nada de eso, quieren que todo se lo gestione el gobierno. Entonces, toda esa parte, estamos hablando en el sentido de identidad campesina rural, todos esos elementos se han ido perdiendo, porque lo vemos como mal, lo vemos como negativo. ¿Me explico? Esa identidad de ser campesino. Decía mi abuela, junta y pagación. Junta y pagación. Cuando el profe Víctor menciona de que el corte del monte, que iban a tocar monte y hacían ronda, no se pagaba. Ajá.
Cada uno iba por su lado a Peón por ayudar a peón. peón por peón. No había necesidad de dinero, de moneda, ni billetes. Era como un trueque. Era un trueque. Sí, Si no sí, sí. tenía, si no podías pagarlo con tu trabajo, entonces le decía, bueno, ¿usted qué quiere? Dice, bueno, dame una manotada de arroz, O una gallina. o una gallina, o tal puerco, o tanto en maíz. Y compensaban, esa era la moneda que había. Y fuera de eso le daban pebre. Ajá, Y había porque comida. era en grupo. Había Las mujeres comida. se encargaban y la Comida y chica- bebida. Y chicha. O sea que la convivencia, lo que tú dices, el principio de fraternidad, de solidaridad, de amistad, era tan poderoso que superaba cualquier riña o cualquier problema. No había esa riña y esa violencia que hoy en día se ve Ajá. por dinero y todo. La gente compartía en la huerta. Ahí va mi puerco y el puerco tuyo con el otro, se mezclaban. Los caballos se echaban en una sola huerta o en el llano y todo el mundo sabía cuál era su caballo. ¿Verdad? No había necesidad de tener alambres ni postes portadas. O sea, había un respeto, ¿no? Nadie tomaba algo de otro que no fuera suyo o sin permiso. Entonces todo esto es parte de Tiene una que ver riqueza. de una riqueza De un valor. la identidad del campesino. Ajá. Entonces, si Y la tú valoras esto, tú dices, chuleta, ve acá, esta generación era realmente distinta. Era un tesoro. Lo único que, bueno, que vivían con tantas dificultades y tanta pobreza que la tuberculosis, hermano, acababa con la gente y la lombrices por otro lado. Lo que pasa es que yo pienso también, profe, a nivel sociológico, hay que saber distinguir entre lo que es un páramo, o sea, porque ahora está muy ligado a eso que usted decía, no quiero, estoy pasando muchos páramos, pero creo que en los páramos hay que saber cuáles páramos son dignos de vivir, ¿verdad? Porque eso es lo que nos tiene que motivar, nos tiene que inspirar en páramos, en el sentido de que si nosotros todo lo queremos fácil, por eso vamos a tener muchas dificultades, porque nada es fácil. Nadie es fácil, nada es fácil. Todo lo fácil es dañino. Todo lo fácil es dañino. ¿Cuánto es? Cuéntame, 5 minutos. Bueno, yo creo que podemos llegar a conclusiones. Conclusiones. Sí. María Elisa, para que vaya así. Sí. Conclusión, María Elisa. ¿Qué conclusión? Retomar en nuestras familias, como que hacer una historia de dónde vinimos, nuestros apellidos, ¿verdad? De dónde nació, de qué región. Eso yo en lo personal sí he querido pensar, siempre he querido saber más de mi familia, porque no conocía a mi familia por parte de mi mamá, que era de Calabazo de Las Palmas, no la pude conocer. Tengo familia, pero no la conozco. Y pienso que debemos empezar desde allí, de dónde venimos, ¿verdad? Acá, siguiendo la línea de María Elisa, sí con nuestros hijos, ¿verdad? Y con nuestros abuelos, preguntar pues de dónde vienen. Sabemos que nosotros, cada uno viene de un lugar diferente, regionalista, distrito, corregimiento. Por ejemplo, yo tengo familia en La Mesa y tengo familia en Soto. Y esos pueblos mantienen aún todavía esas culturas. Mi tía todavía conservan, mi abuela conserva pilón, las piedras de moler, incluso yo tengo una piedra de moler maíz, la rescaté, herencia de mi mamá que la dejó. Y entonces sí hay que, más que todo nosotros como padres de familia, inculcar pues esos valores de tradición y de cultura y de esfuerzo de nuestros padres que ellos han llegado a estudiar de esa manera y se han ido evolucionando, pero sin dejar atrás su cultura. Entonces hay que retomar todo esto. Acá el profesor Víctor. Bueno, hay tantas cosas por decir que no sé por dónde empezar, pero me parece que aquí la estrella principal en esto es el Ministerio de Cultura.
si tenemos una institución que está llamada por ley a rescatar, preservar, conservar, fomentar la cultura de Panamá, que dice la Constitución política que la cultura es la riqueza más grande del país, así lo dice. O sea, ni está hablando del canal, ni de los puertos, ni del tren, ni nada de eso. Estamos hablando de la cultura, es la riqueza más grande del país. Entonces, si es la riqueza más grande del país, ¿cómo es que esa riqueza, siendo riqueza, no está al servicio del pueblo? Es la dueña, es la que tiene el poder de ser parte y es la que genera, la que conserva. Es el pueblo, el único. Entonces, yo creo que el Ministerio de Cultura tiene que hacer un cambio radical. Empezar precisamente a mirar el campo, como decíamos, no como simplemente un espacio para hacer festivales o hacer concursos. Y el Ministerio de Educación, el sistema educativo, no puede mirar el campo como simplemente un espacio para hacer décimas, fiestas y más, sino que hay que reflexionar un poco más y hacer cosas que vayan a valorar integralmente todo lo que hace el hombre del campo y buscar la manera de ver cómo se le puede apoyar para que no se pierda y lo que se ha dado se conserve, se proteja y se pueda reproducir. Conocer entonces, como tú dices, Jairo, con las herramientas tecnológicas. Las herramientas tecnológicas pueden contribuir mucho a través de las redes, a través de la Facebook, a través de videos, a través de fotografías, concursos, etcétera, pero en esa dirección. Bueno, a manera de conclusión, retomo las palabras del doctor Víctor Jordán, que el Ministerio de Cultura le corresponde promover, educar, recrear, ¿verdad?, todo lo que es el elemento cultural. En este caso, nosotros, la Dirección Regional de Veragua, le toca en la zona regional de Veragua. Entonces, impulsar esa identidad en los niños y jóvenes, porque ya las personas adultas pues ya han cumplido gran parte de su misión en este terreno, en esta vida. Nos toca trabajar con los niños y jóvenes. Nosotros, auxiliados del brazo medular, que son el grupo de historias de Veragua y otros grupos que son pocos, pero que sí hay, a impulsar ese amor por nuestra identidad de campesinos y ver de qué manera podemos también hacer eventos que vayan a ponderar, ¿verdad?, lo lindo de nuestra cultura, lo lindo de nuestra identidad, en compañía, por supuesto, de la gran estrella que es la gran institución que es el Ministerio de Educación, ¿verdad? Juntos hacer un trabajo de valorización de la identidad del ser campesino. Me quedé en el aire. Bueno, yo pienso que lo que dice el profesor, el uso debido, el uso adecuado de la tecnología para llevar entonces lo que dice la licenciada acá, a la juventud, a los niños, llevarlas a que consuman el producto, a que consuman lo que se está dando, lo que se quiere construir a través de la virtualidad, a través de la tecnología y pueda llegar más fácilmente toda la preservación generacional, todo lo que vendría siendo la cultura popular, todo lo que vendría siendo la cultura de los pueblos, sea llegada a través de esa información a la juventud. Listo. Entonces, muchas gracias, profe. Cierre. ¿Cómo va a ser? Cierre. Bueno, de esta manera hemos terminado esta tertulia en la tarde de hoy, 15 de octubre del 2025. Creo que ha sido una jornada exitosa, muy importante. Se han dado muchos conocimientos, muchas ideas, muchas iniciativas que yo estoy seguro que van a contribuir para que el Ministerio de Cultura y la comunidad, el pueblo en general, puedan ampliar el desarrollo y la conservación y promoción de la cultura. ¿Cómo se está moviendo eso allá? Hay bastante gente.
Sí, ¿Saben qué? están conectados. Ya lo vimos. ¿Cuánta gente estaba? ¿Captura? Él esto hace videos interactivos. Eso me doy cuenta a la final cuando cierro. Sí. Los videos interactivos para los niños. Gracias gente, gracias por estar aquí pendiente de este live que se acercó con el Ministerio de Cultura, la coordinadora, la directora actual del Regional Veraguas, que se aprestó a esta tertulia gestora cultural también de lo que es el tema importante que era La identidad de campesino. la identidad del campesino, celebrando la Semana del Campesino en Veraguas. El profesor Víctor Jordián, sociólogo, ex catedrático de la universidad, yo dije el término correcto, es catedrático de la Universidad Nacional de Panamá, la profesora Nailet y María Luisa, y mi persona que hemos estado aquí pendiente de este evento. Así que gracias, saludos a todos. ¿Dónde está? Hay un video interactivo de niños pilando. Allá. Déjame cerrar. Ya voy a salir de acá. Bueno, yo tomé nota de todo lo que hemos